En esta pequeña presentación vamos a ver lo que se conoce como nomenclatura inorgánica. El título nomenclatura hace referencia a nombres, e inorgánica porque nos vamos a ocupar fundamentalmente de los nombres inorgánicos que por lo general presentan más dificultad. Nomenclatura química, entonces, incluye el capítulo de todas las normas que hacen que quienes manejamos compuestos químicos tengamos un idioma común. Hay una organización internacional que es la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que dicta normas para nombrar esos compuestos. Para dar el nombre a los compuestos tenemos que manejar un idioma en común, y ese idioma incluye el entender qué es la valencia de un elemento, el nombre del elemento, y lo que llamamos estado de oxidación, que es un sinónimo de valencia. El estado de oxidación puede ser positivo o negativo, y lo que refleja es el exceso o defecto de electrones que tiene un elemento respecto de su situación neutra. O sea, el átomo es neutro, pero si gana electrones pasa a ser negativo, y si pierde electrones pasa a ser positivo. Entonces, ese número que indica cuántos electrones perdió o cuántos electrones ganó, se conoce como número de oxidación. Si perdió electrones, ese número es positivo, y si ganó electrones, ese número es negativo. Entonces, según las características de cada átomo, va a ser esa posibilidad de ganar o perder electrones, tratando de parecerse a un gas noble, al gas noble que tenga más cercano. Entonces, la configuración electrónica del elemento es la que va a determinar esa preferencia de ganar o perder electrones, y nos va a dar ese número de valencia. Nuevamente, el número de valencia es un número positivo o negativo. Para conocer el número de valencia contamos con la tabla periódica, que nos permite tener esa información. La clasificación de los compuestos químicos se puede hacer apelando a distintos criterios. Uno de los criterios podría ser tener en cuenta la cantidad de elementos que conforman el compuesto. De ahí que tenemos compuestos binarios que están formados por dos elementos distintos. Ejemplo, cloruro de sodio, que es la sal de cocina que nosotros conocemos, tiene sodio y cloro. Compuestos ternarios formados por tres elementos. Un ejemplo, el ácido sulfúrico tiene hidrógeno, tiene azufre, tiene oxígeno. Tres elementos distintos es ternario. Compuestos cuaternarios dentro de los inorgánicos pueden ser, por ejemplo, las sales ácidas, las sales básicas. Un ejemplo que escribimos acá es el bicarbonato de sodio o el carbonato ácido de sodio. Es ese polvito blanco que conocemos, es el bicarbonato de sodio, y está constituido por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Ese es un criterio de clasificación. Entonces, es decir, si es binario, ternario o cuaternario. Según el tipo de elemento que constituye los compuestos, tenemos dos grandes familias: los compuestos orgánicos, que siempre van a tener carbono, y los inorgánicos, que algunos pueden tener carbono, como por ejemplo el bicarbonato, o el hidróxido de calcio, la cal, el óxido de calcio, perdón, me equivoqué, calcio con carbono. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono tienen carbono, pero no son compuestos orgánicos. Y el tercer criterio de clasificación es según el comportamiento y propiedades químicas de los compuestos. Y este va a ser el criterio que más vamos a usar a la hora de nombrar los compuestos. Entonces, este cuadrito resume todas las posibilidades de compuestos inorgánicos que tenemos. Desde el punto de vista de la cantidad de elementos, pueden ser binarios, terciarios, cuaternarios. Dentro de los binarios tenemos esta familia de compuestos posibles, dentro de los terciarios estos y dentro de los cuaternarios estos. Entonces, teniendo en cuenta la composición y el comportamiento y sus propiedades, es que hacemos esta clasificación de compuestos. Entonces, hay que tener muy presente esta clasificación para saber todas las posibilidades de compuestos que aparecen. Vamos a empezar por los más sencillos, los binarios, y dentro de los binarios, los que tienen oxígeno. O sea que, si yo en un compuesto tengo oxígeno y otro elemento, o sea, nada más que dos símbolos, y uno de los símbolos es oxígeno, se trata sí o sí de un óxido. Los óxidos pueden ser de dos tipos: óxidos básicos u óxidos ácidos. Los óxidos básicos va a ser cuando se combine un metal con el oxígeno. ¿Cómo se escribe un óxido básico? Muy sencillo: símbolo del metal, símbolo del oxígeno. Y abajo vamos a poner unos números que nos van a indicar en qué relación se combinaron esos átomos. ¿Qué son esos números? Son los números de valencia de los elementos que están participando, el metal y el oxígeno. El número de valencia del metal
lo vamos a poner debajo del oxígeno. Y el número de valencia del oxígeno lo ponemos debajo del metal. O sea, se cruzan los números de oxidación o valencia. Entonces, debajo del metal va el número de oxidación del oxígeno, que es 2 en los óxidos básicos. Siempre 2 en los óxidos. Mientras que debajo del oxígeno va a ir el número de oxidación del metal, que puede variar según de qué metal se trate. Para los óxidos, entonces, el metal va a quedar con un 2 abajo y el oxígeno con el número de valencia del metal. Si estos números son iguales, se pueden simplificar, o si tenemos un 2 y un 4, se puede simplificar. Entonces, en química inorgánica, siempre que se puede, se simplifica, pero todos los números tienen que ser múltiplos de un mismo número para poder hacer la simplificación. Ejemplos de óxidos básicos. Óxido de sodio, fíjense que se prefiere escribir primero el metal y después el oxígeno. Óxido de sodio sería la forma con que lo nombro en el sistema que se llama nomenclatura de Stock. También existe una forma de nombrarlo que se llama nomenclatura tradicional. Desgraciadamente no hay un único sistema de nombrar los compuestos y conviven 2 o 3 sistemas de nomenclatura. Vamos a tratar de familiarizarnos con los más usados, que son el de stock y el tradicional, y a la medida que uno los va usando, se simplifica el panorama. Vamos a ver, primero, óxido de sodio, tengo sodio y oxígeno. El 2, que figura debajo del sodio, era el número de oxidación o valencia del oxígeno, y el sodio le puso su número al oxígeno, y es el número 1. Como es el 1, no se escribe. Como es un compuesto binario con oxígeno, ya sabemos que es un óxido. ¿Óxido de quién? De sodio, que es un metal. La forma tradicional podría decir óxido sódico, pero en este caso casi no hay diferencia, óxido de sodio. Otro ejemplo, aluminio, oxígeno. Número de oxidación del oxígeno es 2, va debajo del aluminio, y el del aluminio es 3, va debajo del oxígeno. Óxido de aluminio u óxido alumínico. Vamos al plomo. El plomo, si buscamos el número de oxidación, tiene 2 posibilidades, número 2 y número 4. Si yo uso el número de oxidación 4, acá debajo del plomo tendría que ir el número 2 y debajo del oxígeno el número 4. Pero ¿qué pasa? El 2 y el 4 son múltiplos de 2, se pueden simplificar, y entonces la fórmula me queda plomo, oxígeno 2. Esto es el óxido de plomo 4, porque estoy aclarando que el plomo, de sus 2 posibilidades, está usando la posibilidad más grande, que es la 4. Como usa la posibilidad más grande, en su nombre tradicional, la terminación debe ser ico, o sea, de sus 2 números de oxidación posibles, está eligiendo el más grande, por ello la terminación de su nombre va a ser ico. Si elegimos el número más chico, la terminación es oso. Veamos el ejemplo del hierro con el oxígeno. El óxido de hierro puede ser cuando el hierro tiene número de oxidación 2 o cuando el hierro tiene un número de oxidación 3. Si tiene número de oxidación 2, es un número más chico, acá tendría que ir el 2 del oxígeno y debajo del oxígeno otro 2. Entonces tenemos 2 y 2, se pueden simplificar, el compuesto queda hierro-oxígeno. ¿Cómo se nombra en nomenclatura de Stokes? Se dice óxido del elemento, que es hierro, y entre paréntesis se indica el número de oxidación o valencia del hierro, que es el menor 2. En la nomenclatura tradicional, como estoy trabajando con el menor número, la terminación es oso. Vamos a óxido de cobre. Nuevamente, tenemos un metal que tiene 2 posibilidades. El cobre tiene número de oxidación 1 y 2. En este caso, elegimos el ejemplo en que está con número de oxidación 1. Entonces, el 2 porque era el número de oxidación del oxígeno, va debajo del cobre, y el 1, que no se escribe, va debajo del oxígeno. Óxido de cobre, entre paréntesis 1, es lo que nos dice la nomenclatura de Stock. Óxido cuproso, terminación oso, porque es la posibilidad más pequeña de las 2 posibilidades que presenta el cobre. Esto parece difícil, con la práctica se va haciendo más familiar. Vamos a los óxidos ácidos, que es la otra posibilidad de combinación del oxígeno con un elemento. Los óxidos ácidos, entonces, es un no metal con el oxígeno. Nuevamente, la forma de escribirlos es el mismo criterio que para los óxidos básicos. Se cruzan los números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno se pone debajo del no metal y el número de oxidación del no metal se pone debajo del oxígeno. Se cruzan y si se puede, se simplifica.
Si el no metal tiene más de una posibilidad, nuevamente, con la posibilidad más chiquita, terminación oso, con la posibilidad más grande, terminación ico. Vamos a ver ejemplos. Nitrógeno, puede ser 3 o 5. Óxido de nitrógeno 3, óxido de nitrógeno 5. La nomenclatura tradicional a estos óxidos no metálicos los llamaba anhídrido. Honestamente ya casi no se usa esto y se puede usar la de stock, que es la más común, óxido de nitrógeno 3. Acá se puede decir óxido nitroso, terminación oso, porque es el número más chiquitito, o la nomenclatura sistémica, tercer forma de nomenclatura que puede aparecer, que no es muy usada, apela a los números que aparecen en la fórmula. Entonces dice, si tiene 3 oxígenos, voy a decir trióxido de dinitrógeno, como el dióxido de carbono, ¿sí? Que también es el anhídrido carbónico. Vamos al ejemplo del nitrógeno, que es un mayor número de oxidación que 5. Es un óxido de nitrógeno 5. Es el anhídrido u óxido nítrico. O sea, la palabra anhídrido es sinónimo de óxido en los no metales. Anhídrido nítrico u óxido nítrico. También podemos apelar en la nomenclatura sistémica a los prefijos de acuerdo a los números. Pentóxido de dinitrógeno. Vamos al azufre. El azufre presenta 3 números de oxidación, pero con el oxígeno, y esto es importante que lo tengan presente, con el oxígeno usa nada más que 2 de esos números de oxidación, el 4 y el 6. Entonces, si usamos el número 4, acá tendría que haber estado un número 2 y un número 4, que al simplificarlos me dan el dióxido de azufre, u óxido sulfuroso, u óxido de azufre 4. Si trabaja con el número 6, acá era un número 2 y un 6, se simplificaron y me queda 1 y 3, es el trióxido de azufre, u óxido sulfúrico, u óxido de azufre 6. Existen elementos como el cloro, el bromo, el flúor, el yodo, que tienen 4 números posibles para combinarse con el oxígeno. Esos números son 1, 3, 5 y 7. ¿Cómo hacemos para nombrarlos? En ese caso, para el número más chico usamos el prefijo hipo y el sufijo, o sea, la terminación oso. Para el número intermedio, de los más chicos, oso. Luego vamos a la tercera posibilidad, terminación ico, y la última posibilidad lleva un prefijo per y una terminación o sufijo ico. Nuevamente, la sistémica apela a los numeritos, monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, heptóxido de dicloro. La nomenclatura de Stock, que es la más clara, si quieren, dice óxido de cloro y aclara entre paréntesis con qué número de oxidación. Otro tipo de compuestos binarios, salimos ya de los óxidos que tenían oxígeno. Compuestos binarios siguen siendo 2 elementos, formados por metal o no metal e hidrógeno, son los hidruros. Los hidruros metálicos va a ser un metal con hidrógeno. El criterio sigue siendo el mismo, entrecruzan sus números de oxidación, con la particularidad que el hidrógeno tiene número de oxidación 1, por eso debajo del metal no aparece ningún número. Y debajo del hidrógeno irá el número de oxidación del metal. Nuevamente estamos cruzando los números de oxidación. Ejemplos de hidruros no metálicos. Resultan de la combinación del hidrógeno con un no metal. En este caso, el no metal usa su valencia más pequeña. Entonces, tenemos compuestos que se nombran por su nombre tradicional, como el amoníaco, que es NH3, la arsina, arsénico hidrógeno 3, la fosfina, fósforo H3. ¿Qué hicimos? Entrecruzamos el nitrógeno el 1 del hidrógeno y el hidrógeno el 3 del nitrógeno. Lo mismo para el arsénico y para el fósforo. Dentro de los compuestos hidruros no metálicos tenemos un subconjunto que son los hidrácidos. Los hidrácidos son solamente 5. Son sulfídrico, fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico. Son ácidos por su comportamiento. Más adelante, en este curso, vamos a repasar cuando una sustancia tiene comportamiento ácido. Estos compuestos, si están en estado líquido, se los denomina con la terminación hídrico, mientras que si están en forma gaseosa, se los nombra teniendo en cuenta primero el no metal con terminación uro, sulfuro de hidrógeno porque viene del azufre, fluoruro de hidrógeno porque viene del flúor,
cloruro de hidrógeno porque viene del cloro, bromuro de hidrógeno porque viene del bromo, y ácido iodídrico, y puede ser que se presente en forma gaseosa, no es muy frecuente, el ioduro de hidrógeno. O sea que en forma líquida los vemos con terminación hídrico y en forma gaseosa con terminación uro. Entonces, ejemplos de estos que nombramos recién: el amoníaco, la fosfina, la arsina, el hidruro de antimonio y la bismutina, estivamina, son ejemplos de hidruros no metálicos que se caracterizan por tener unión covalente, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Dentro, como les dije recién, estaban los hidrácidos o ácidos binarios, que son los que nombramos en esta diapositiva: sulfídrico, clorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, iodídrico. Como son ácidos, los ácidos los reconocemos porque siempre tienen escrita la H a la izquierda. Y estos ácidos van a terminar, estos ácidos binarios que tienen el hidrógeno y el no metal, van a tener la terminación hídrico. Ojo, no confundir con terminación ico. Esta es terminación hídrico. Bien. Repasemos los sistemas de nomenclatura. O sea que hasta acá lo que vimos fueron óxidos, hidruros, y dentro de los hidruros metálicos, no metálicos, vimos el subconjunto de los hidrácidos. Tenemos nomenclatura IUPAC, la nomenclatura Stock o funcional, que tiene en cuenta la valencia del elemento. Primero se escribe el tipo de compuesto, se escribe el tipo de compuesto y el nombre del elemento menos electronegativo. O sea, yo voy a decir óxido de lo que fuere. ¿Cuál es el menos electronegativo? Es el que tiene el número más grandote de oxidación. En el caso de los metales siempre tienen mayor número de oxidación que el oxígeno. Y entre paréntesis se aclara la valencia del elemento. En la nomenclatura tradicional escribimos el tipo de compuesto, óxido. Después se escribe de qué elemento se trata y la terminación tiene en cuenta el número de valencia o oxidación del elemento. Por ejemplo, el oro tiene número de oxidación 1 o 3, y acá está mal puesto el ejemplo porque sería óxido cúprico, está mal escrito ese óxido. Esta diapositiva hay que corregirla. Bien, casos especiales son aquellos que presentan no solo dos formas de oxidación, sino que tienen tres formas de oxidación. Vuelvo a la diapositiva anterior solo para repasar el concepto de prefijo y sufijo. Prefijo es lo que va adelante de la palabra y sufijo lo que va después. Perdón, yo había dicho que estaba mal escrito esto, pero en realidad el nombre no hace referencia a este compuesto. Este compuesto es el óxido áurico, este es el óxido hipocloroso, y acá tenemos escrito, por ejemplo, el óxido cuproso, un ejemplo distinto. Un poco feliz esta diapositiva. Vamos a ver, casos especiales. Elementos que tienen tres números de oxidación posibles. Entonces, podemos tener valencia 2, 4 y 6 para el azufre, el selenio y el telurio. ¿Qué pasa? La valencia más chiquitita, la 2, la usa solo con el hidrógeno, mientras que 4 y 6 las usa con oxígeno. Entonces, cuando sea con 4 va a ser terminación oso, cuando sea con 6 terminación ico. El cromo presenta tres números distintos, pero el cromo y el manganeso tienen una particularidad. Tienen un comportamiento dual, se pueden comportar como metales y como no metales. O sea que con valencia 2 y 3, el cromo se comporta como un metal, y como valencia 6 se comporta como un no metal. Entonces va a dar óxidos básicos y óxidos ácidos, y luego vamos a ver qué acarrea eso. El manganeso también, con 2 y 3 se comporta como metal, y con número de oxidación 4, 6 y 7 se comporta como no metal. Esto es nada más que para presentárselos, no pueden aprender todo esto de un saque. Ejemplos de nomenclaturas que ya estuvimos viendo: cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico en la tradicional, sulfuro de hidrógeno, ácido sulfhídrico, cloruro de hidrógeno, ácido fluorhídrico. Sales binarias, ¿qué pasa? En los óxidos ya decíamos que teníamos que tener un elemento y oxígeno, en los hidruros, elemento e hidrógeno. En las sales, cualquier tipo de sal siempre tiene que tener presente metal y no metal, si no, no es una sal. Una sal tiene que tener un metal y un no metal. Si la sal es binaria, su nombre termina en uro. Entonces, ¿qué nombramos primero? El no metal y le ponemos uro. Cloruro
y después el metal, cloruro de sodio. No metal, sulfuro, metal, potasio. Nuevamente, para escribirla se cruzan los números de oxidación. Cloruro de sodio, sulfuro de potasio, sulfuro de plomo, como acá el plomo está con el número más grande, es sulfuro de plomo 4, acá sulfuro de plomo 2. En la forma tradicional, el número más grande terminación ico, el número más chico terminación oso. Bromuro de potasio, ¿sí? Entonces, forma de nombrar las sales binarias, terminación uro. Se escribe el metal primero y el no metal después. Nuevamente recalcamos que se entrecruzan los números de oxidación para escribirlo. En todos los compuestos binarios hicimos ese cruce de números de oxidación. Repasamos entonces, óxido básico, metal y oxígeno, óxido básico, no metal y oxígeno. Los peróxidos no los vimos, van a ser ejemplos extraordinarios en algún ejercicio, como la agua oxigenada, que es un peróxido, que la variante es que el oxígeno está con número de oxidación -1. Hidruro metálico es un metal con hidrógeno, hidruros no metálicos es un no metal con hidrógeno, y en el caso particular de esos no metales que sean azufre, flúor, cloro, bromo o yodo, se trata de los hidrácidos con terminación hídrico. Sal binaria, metal y no metal, siempre entrecruzando los números de oxidación. Vamos a los compuestos ternarios. En los compuestos ternarios vamos a reconocer a los hidróxidos o bases, los ácidos con oxígeno, a diferencia de los hidrácidos que ya vimos que no tienen oxígeno, los ácidos con oxígeno conocidos como oxoácidos, y las sales con oxígeno que son las oxosales, a diferencia de las sales binarias. O sea que la diferencia de este ácido y de esta sal es que ahora tienen presente oxígeno. Entonces, los hidróxidos van a estar conformados por un metal y entre paréntesis el grupo OH u oxidrilo, tantas veces como la valencia del metal, o sea que la valencia del metal va a ir acá. Los ácidos, como todo ácido, para saber que algo es un ácido, tiene que tener una H a la izquierda seguida de un no metal. En este caso es un ácido con oxígeno, entonces es hidrógeno porque es un ácido con un no metal y luego el oxígeno. La sal tiene que tener metal y no metal, si no, no es sal. Metal, no metal y oxígeno. Bien, hidróxidos, que escribimos el metal, entre paréntesis, el grupo oxidrilo, tantas veces como la valencia. Ejemplos, hidróxido de sodio. ¿Por qué no está el paréntesis? Porque la valencia del sodio es 1. En ese caso, y solo en ese caso, se obvia poner el paréntesis y el número 1. Hidróxido de calcio, la valencia del calcio es 2, se coloca el paréntesis y el número 2. Hidróxido de cobre, ¿qué pasa? El cobre puede tener número de oxidación 1 o 2. Entonces, acá hay que aclarar con qué número estamos tratando. Como está tratando con el número 1, lo ponemos de forma tradicional diciendo hidróxido cuproso, terminación oso, o ponemos hidróxido de cobre 1 cuando hacemos la nomenclatura de Stock. Los ácidos con oxígeno se escribe hidrógeno, no metal, oxígeno. Nuevamente hay que tener los números de oxidación posibles. Si tenemos 4 posibilidades, tenemos que usar el prefijo hipo para el más pequeño con la terminación oso. Si estamos usando la cuarta posibilidad de número de oxidación, el prefijo per y terminación ico. El azufre podría ser 4 o 6. Acá está trabajando con el número 4, entonces la terminación va a ser oso. Si está trabajando con el número 6, su terminación va a ser ico. El nitrógeno tiene 3 y 5. Si su número de oxidación en este ácido es el 5, su terminación va a ser ico. Sales con oxígeno o sales ternarias, metal, no metal o oxígeno, y su forma de nombrarlo va a depender del ácido del que deriva. Si el ácido tenía una terminación oso, la sal va a terminar en ito. Si el ácido tenía una terminación ico, la sal va a terminar en ato. Antiguamente se usaba un versito, oso, chiquito, pico, de pato, para memorizar esta forma de vincular el ácido con su sal derivada. Ejemplos de sales. Este grupo es lo que se llama el anión de la sal, derivado del ácido. El ácido terminaba en ico, entonces la sal va a terminar en ato. Nitrato de sodio, nitrito de calcio, sulfato de cobre 2. Como el cobre era 1 o 2, es ico o cobre 2. Sulfito, y el hierro puede ser 2 o 3, sulfito de hierro 3 o sulfito férrico. Hipoclorito de sodio, que es la lavandina, es el cloro con el número más chico, viene del ácido hipocloroso, es el hipoclorito de sodio.
Esto es el cloro con su número más grande, es el perclórico, la sal derivada termina en ato, perclorato de potasio. Esto es el ácido, deriva del ácido fosfórico, es el fosfato de aluminio. Entonces, compuestos ternarios, hidróxido base, fórmula, ¿cómo se nombra? Hidróxido D, y se puede aclarar entre paréntesis la valencia, y si hay más de una valencia, la terminación oso para la menor valencia y la terminación ico para la mayor valencia. ¿De dónde procede un hidróxido base? De la combinación del óxido básico más agua. Un ácido con oxígeno o un oxoácido es hidrógeno, no metal oxígeno, se dice ácido D y se pone el nombre del no metal, y en caso de más de una valencia, si es la menor, terminación oso, y si es la mayor, terminación ico. Si hay 4 posibilidades, hipo-oso para la más chica, oso para la que le sigue, ico para la tercera, y per, el no metal, ico, para la valencia más grande. ¿De dónde procede un un ácido con oxígeno? De la combinación de un óxido ácido más agua. Por último, las sales oxigenadas, es metal, no metal, eso es condición para que sea sal, pero como es una sal oxigenada, con oxígeno. Según el ácido del que deriva, va a ser el nombre de la sal. Si el ácido termina venoso, la sal en ito; si termina venico, la sal en ato. Resultan, por lo general, de la combinación de un ácido con una base. Integrando todo lo que vimos hasta acá, esta es la familia de compuestos. Entonces, metales y no metales. Los elementos químicos los clasificamos en estas dos grandes familias. Si se combinan con hidrógeno, hidruros o hidrácidos. Si el metal se combina con oxígeno, óxidos básicos o óxidos ácidos. Si estos óxidos se combinan con agua, pueden dar hidróxido o ácido con oxígeno. Luego, si estos se combinan entre sí, llegamos a las sales. Este cuadro lo que hace es integrar todos los compuestos que vimos y cómo se vinculan entre sí. O sea que mi recomendación es tener presente cómo derivan y las familias de compuestos. O sea, la diapositiva anterior y esta diapositiva resumen todo el universo de los compuestos inorgánicos que vamos a manejar.